Buenos días. Bienvenidos a Isabel Victoria, señor Intendente Municipal de Carolina, doctor Elvio Zanotti, señores concejales, miembros de su gabinete, señor cura párroco de Carolina, señor diácono, Rubén Gatay y Raúl Nicoletti respectivamente, señora directora de la Escuela 459, María Teresa Cardoso, personal docente, padres, alumnos, señora rectora del Colegio Colonia Carolina, Sabina Fabro, señor vicerrector y responsable del anexo Isabel Victoria, don Luis Godoy, señores descendientes, seguramente, de muchos alumnos y, por qué no, de aquellos que acompañaron la fundación hace 120 años. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Camino de más de un siglo, no hay dudas. Primera escuela pública del departamento del Coya y quiero decir que también de la provincia de Corrientes. Ya es una fiesta. El que estemos hoy reunidos ya es una fiesta. Docentes, alumnos de ayer y de hoy, jóvenes y colaboradores de todos los tiempos, padres y miembros de la Asociación Cooperadora, a todos, felices 120 años dedicados a la educación pública en el departamento del Goya. La educación es la que abre todos los caminos, no hay ninguna duda. Pero ¿cuándo empezó esta historia de la educación en el país? Voy a mencionar algunos pasos. En 1902, en el decreto reglamentario de la Ley de Educación Común, se empleaba la expresión escuelas rurales, es decir, escuelas del campo. Largas distancias, edificios precarios o sin edificios. En Corrientes surgieron las escuelas de consorcios, que era un acuerdo entre el Estado y el propietario del campo, junto con el padre de los alumnos. En 1905, la Ley de Educación Común, o Ley Laínez, de 4.874, establecía en todas las provincias escuelas nacionales para combatir el analfabetismo, complementando precisamente la Ley de Educación Común de 1884, al tratar de unificar la enseñanza primaria en todo el país. Fueron creadas entonces las primeras escuelas. Algunas ya funcionaban porque habían sido creadas antes
teniendo en cuenta ese acuerdo de consorcios entre dueños de campos y padres de los alumnos. El doctor Mariano Ilosa justamente tenía en esta zona una escuela en su establecimiento a unos 10 kilómetros más o menos de aquí hacia el noreste. Hoy conmemoramos, celebramos 120 años de la inauguración de la Escuela 459 en Isabel Victoria, a más de 20 kilómetros de la ciudad de Goya, sobre la ruta provincial 19. Gran parte de recuerdos, memorias y algunos papeles amarillos, escaso archivo, nos llevan a revisar la vida de aquella población, la del 1900, para que los pueblos no mueran, ni los fundadores sean olvidados. Son nuestro tesoro. Escuelas, iglesias, edificios, personas, síntesis de la historia, de la fortaleza humana para crear y proyectarse. El pasado nos une y enriquece para forjar el presente mirando el futuro. En el 1800, fin de 1800 y comienzos del 1900, ¿qué había acá? Nada. Campos vacíos, primitivos pobladores aislados, algunos animales. Zacarías Sánchez, uno de los mejores geógrafos que tuvo la provincia, escribió en 1894, en Notas Descriptivas de la provincia de Corrientes, escribió lo siguiente, entre otras cosas: don José Jacinto Rolón y el doctor Mariano Ilosa son los hombres que se ocupan de poblar campos, fomentando la agricultura. José Jacinto Rolón funda de hecho Colonia Carolina en 1882 y el doctor Mariano Ilosa funda Isabel Victoria en 1890 o 92 en campos propios. Y continúa más adelante. 109 de las 148 concesiones vendidas a familias argentinas y extranjeras están pobladas y labradas. Ahí están nuestros antepasados. ¿Cuáles eran los cultivos principales? Maní, tabaco, maíz, tártago, garbanzos, huertas, quintas. Y que la colonia contaba entonces con 320 habitantes de distintas nacionalidades y una escuela donde compartían clases de agricultura más de 30 alumnos. Eso dice Zacarías Sánchez en 1894. Quiere decir que sumamos esos años, que son 11, esta escuela estaría cumpliendo 131 años. Entre los primeros pobladores de Isabel Victoria estuvo el señor José
Domingo de Coto, invitado por el doctor Mariano Ilosa para poblar este lugar. El señor de Coto formó una familia con Lastenia Vaiviene y tuvieron varios hijos. Se dedicó a trabajar en el lugar y para los pobladores sin medios. Fomentó la agricultura, construyó edificios imponentes. El que tengo a mi izquierda me ratifica lo que digo, con todas las instalaciones que acompañan, almacenes, proveedurías de todo tipo, carpintería, herrería. El que tengo a mis espaldas fue la primera desmotadora de la provincia, porque el señor de Coto fomentó también el cultivo del algodón y apoyó a los pobladores en la competencia del precio que pagaban otros productores para que estos pobladores fueran favorecidos. Al ver que aumentaba la existencia de alumnos en edad escolar, propuso al gobierno de la provincia la construcción de una escuela, 2 aulas de 5 metros por 5, techo con chapas de zinc orientada de este a oeste, aberturas fabricadas en sus talleres con vidrios y postigos. Convocó a la docente Apolinaria Pérez Virasoro, primera directora y maestra, luego a su hermana Encarnación Pérez Virasoro y también a su hermano, cuyo nombre no tengo su registro, ni tampoco la cantidad de alumnos que aquel 20 de agosto de 1905, en una fiesta fantástica, con miles de invitados, amigos de la ciudad y pobladores, realizaron en este mismo lugar aquella inauguración que trascendió todos los ámbitos de la provincia por su característica y, como les decía, por ser la primera escuela pública fundada en el departamento de Goya y, por qué no, en la provincia. En 1915, para que la escuela y los pobladores tengan donde rezar, construyó y donó la iglesia a Nuestra Señora del Carmen, a mis espaldas, al noreste. Obras viales y más beneficios para los pobladores, hasta que en 1926 lo sorprendió la muerte. Nuestro sentido homenaje a don José Domingo de Coto. Don José Domingo de Coto dejó la enseñanza de su capacidad de trabajo, de su honradez. Impulsó en los pobladores del 1900, argentinos y extranjeros, a no decaer, a levantarse siempre y a seguir por el camino de la verdad. Demostró que el idioma no era un inconveniente, no era un obstáculo para entenderse. Supo cómo hacerlo
entre el guaraní primitivo, el castellano español, el italiano y algo de alemán y francés, de inmigrantes que poblaban el lugar. ¿Qué no se podrá hacer hoy si sumamos el inglés más la inteligencia artificial y otras tecnologías con más voluntad y trabajo? Los pueblos no morirán y el progreso del 1900 se replicará con más fuerza en el 2025 y así seguimos. 120 años fueron testigos de muchos maestros y niños que llegaban con frío, izaban la bandera cantando Aurora y el himno nacional argentino en las fiestas de la patria. En los bancos de madera empezaba la tarea y el cuaderno y el lápiz no tengo, señorita. El maestro proveía el lápiz, porque el Estado enviaba una caja al año con materiales que no alcanzaba. Y los trabajos con la tinta y la pluma y el guardapolvo manchado y el libro de lectura. Y me duele la panza, señorita. ¿Y quién estaba ahí? El maestro, cuidando y atendiendo a esos niños. Y el recreo, esa era la gloria, lo más hermoso de todos los niños, jugar. Y más en esa época, cuando que nuestros niños jugaban muy poco en las casas o con los vecinos, ya sea por las distancias o vaya a saber por cuántos motivos. Más o menos desde 1923 estuvieron en esta escuela y pido disculpas porque no puedo nombrar a todos los maestros y a todas las personas que acompañaron el crecimiento de la escuela. Pero sí, permítanme recordar algunos de aquellos nombres. Por ejemplo, don José Elizondo, doña María Adelina Biotti, maestras de piano, Dirce Fratini, Elvira Peroni Quirós, Celeste Alegre. Sí, esta escuela tuvo un piano fantástico, que después vino un día un vehículo y dijo que era orden de llevarlo a otra escuela. Después vendría Delia de Piallo de Ocampo, residentes. En 1927 continúan todos los anteriores y se agrega María Luisa Cerrati de Decoto, también residente. En 1933 se hace cargo de la dirección María Fredelina Polo de Grosse, residente. En 1938, la señora María Fredelina, haciendo maravillas con los modestos pobladores y escasos productores, construye 3 aulas más. Por eso, la antigua escuela tuvo 5 aulas, galerías y algunas dependencias para dirección, cocina y
retretes en el exterior. También había que hacer el pozo de balde y después vendría la bomba. No había otro medio de contar con agua ni tampoco energía eléctrica. Dice Zacarías Sánchez que en 1942 esta escuela contaba con 8 maestros. ¿Se imaginan la cantidad de alumnos que habría para que estén trabajando 8 maestros? Muchos de ellos, porque no tenían cómo viajar, eran alojados por el señor de Coto en su residencia que queda a mi izquierda. Pero estamos en el 2025. ¿Saben cuántos nombres pasé por alto? Pero hoy está la señora María Teresa Cardoso, que hace más de 21 años que trabaja en esta escuela, con el siguiente personal, a quien quiero saludar, y en ellos a todos los que no he podido. Guadalupe Zapata, Estela Mari Sotelo, Lorenza López, Mirta Pose, maestra de lengua extranjera inglés, Soledad Cardoso. En computación, Manuel Colomer. En educación física, Leonardo Roga. En el gym, la directora Zamudio. Y la que atiende el jardín aquí, Lorena Valles. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos nombres de aquellos primitivos pobladores y alumnos de esta escuela son los hacedores del progreso local y partes de las familias, como también profesionales? El presente se enriquece con nuevas generaciones. Es un camino abierto, sin final, para destacar la trayectoria de la Escuela 459 en tan largo y fecundo aporte a la educación. Participó y sigue haciéndolo en todos los actos públicos, educacionales, deportivos y de la comunidad. Pero la Escuela 459 es una marca en Isabel Victoria por la gran actividad desarrollada desde las fiestas del hogar y la familia, como se llamaban entonces, desde su fundación. Verdaderos encuentros con los niños, familia, comunidad, hasta compartir hoy, desde hace 15 años, el anexo secundario Isabel Victoria. En la década del 70, Isabel Victoria fue la primera zona de la provincia que recibió la instalación del plan Tierra Nueva con la construcción de edificios y viviendas para médico e ingeniero agrónomo. Esos profesionales se integraron a la comunidad de la escuela, brindaron sus servicios, entre ellos el doctor Mateo Marinkovic, a quien envío una plegaria al cielo.
Todos se brindaron a la escuela brindando todo lo que sabían y la escuela compartió sus inquietudes teniendo en cuenta también los servicios que ellos prestaban a la comunidad. En 1978, en esta escuela se realizaron las reuniones y gestiones para lo que entonces se llamó Conexión Ruta Provincial 19 y Ruta Nacional 12. Hoy ese lugar se llama Ruta Provincial 124. En aquel entonces no era valorada la importancia de construir esa conexión, que fue construida más del 50% de la traza hasta 1979. El último tramo falta completar porque uniría la Ruta 12 con esta escuela. Saldría aquí a mis espaldas en el sudeste. En 1980-81, el programa EMER, a quien le debemos la construcción de estos edificios en los departamentos de Goya, Lavalle y San Roque, entonces llamada área tabacalera, hoy parte de la microrregión Río Santa Lucía. En ese ámbito, junto con el programa EMER, surgió la iniciativa de docente de este establecimiento de buscar la continuidad en la educación con establecimientos dedicados a la capacitación, porque entonces no se hablaba del 5 básico, pero sí, como transcurrió tanto tiempo, en 1989 se pudo inaugurar el ciclo básico común en Buenavista. Siguieron las gestiones y en 1993 fue inaugurado el ciclo básico común con continuidad hoy también. Colegio Secundario Colonia Carolina. Y más gestiones, hasta que en el 2010 fue inaugurado aquí, iniciaron sus actividades el anexo secundario Isabel Victoria. Pero en el caso de Isabel Victoria, debo reconocer especialmente a la directora María Teresa de Cardoso, que en ese momento no dudó en avalar con su firma la nota de elevación del proyecto que se había confeccionado con la Escuela 459, Escuela 68, 751 y 507 para que se habilitara el ciclo básico común. La señora María Teresa, a quien agradezco profundamente, no dudó en avalar con su firma, en brindar todo lo que tenía y como podía para que acá iniciara sus actividades el Colegio Secundario Isabel Victoria. Disculpe, rectora, dije colegio. Lo estoy anunciando. ¿Se dan cuenta cuántas cosas han surgido en esta escuela? Pero salto de eso a otro hecho también muy grande. 1982. Conflicto bélico con Malvinas. Isabel Victoria, con la Escuela 459, ofreció varios hijos. Julio Néstor Barbosa, Isaac de Bortoli,
entre ellos. Julio Néstor estuvo en Monte Carrier, Barbosa en Puerto Jaguar. Todos la pasaron muy mal, no solamente cuando los aviones ingleses les pasaban por encima. Isaac llegó muy enfermo. La escuela 459 fue la única que recibió a su regreso a los combatientes y a los otros soldados que acompañaron desde el continente defendiendo las costas argentinas. El 20 de agosto, al cumplir 77 años la escuela, de 1982, en un acto especial aquí en este lugar se les brindó un homenaje con pergaminos, medallas y consideraciones desde el entonces intendente municipal de Goya, don Víctor Juan Antonio Balestra, el presidente de la cooperativa de tabacaleros de Corrientes Limitada, entonces don Domingo Daniel de Bortoli, hijo de la zona y padre de Isaac, y el presidente de la Cámara del Tabaco, don Horacio Vicentín, también de la zona. Pero fueron recordados todos. Por ejemplo, Jorge Alberto Gómez estuvo en el Regimiento Sin Fin, Juan Alberto Arbona y Ricardo Grandellero en Santa Cruz, Gabriel Tomasela en Comandante Piedrabuena, Edgardo Gómez en Río Gallegos. Estos soldados provenían de distintos soldados de la provincia de Corrientes. Nuestros exalumnos o los exalumnos de la Escuela 459 son orgullosamente nuestros héroes de Malvinas. En 1885, paso a otra cosa porque ya sé que se alarga todo. La escuela participó a través de un docente designado al efecto en el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales en San Juan. En 1986, designado por las autoridades educativas, un personal de esta escuela asistió al 8º encuentro de maestros rurales en Ezeiza, en representación de la provincia de Corrientes como el anterior. Allí fueron presentados los proyectos que se estaban elaborando con el programa EMERE, como la capacitación de jóvenes para evitar el desgranamiento familiar y la preparación de los nuevos pobladores, padres de familias o profesionales. Otro de los proyectos presentados fue, por supuesto, el ciclo básico y la capacitación para la mujer rural. Estos proyectos tuvieron gran apoyo en aquel encuentro, apoyo que fue manifestado a las autoridades de Corrientes para que realmente comprendieran lo importante que existía esto. ¿Por qué? Porque ya había un antecedente de escuela secundaria en la quebrada de Humahuaca desde 1984. Y en ese encuentro precisamente estuvo presente un supervisor quien también brindó su apoyo para que la provincia de Corrientes tuviera en cuenta ese pedido que formulaba la comunidad rural del departamento de Goya. A tal punto que el de Buenavista ha sido el primer establecimiento de enseñanza secundaria, no solo del departamento de Goya,
sino también en la provincia de Corrientes. Pero el maestro no solamente ha estado en esas acciones, ha estado siempre atento a la diversidad de sus alumnos y de las familias, ayudando en todo y como podía, en las sequías e inundaciones, con las pestes y calamidades, en las angustias y alegrías, como podía o como puede y con lo que tiene. El maestro se fortifica con la decisión del agricultor, que es una raza especial que nada ni nadie puede doblegar. Siempre se levanta y sigue generación tras generación buscando el progreso, aunque le cueste. En esta vocación están todos: maestros, alumnos, padres, gobiernos locales, municipales, provinciales, manteniendo las estructuras educativas, si no sería imposible. La educación que prepara al hombre en todos los órdenes de su existencia necesita del apoyo de todo. En usted, señor Intendente Sanabria, el agradecimiento para todos. Alumnos, padres de hoy, que esta maravillosa enseñanza de los 120 años de la Escuela 459 permita apreciar el esfuerzo de nuestros antepasados que solo tuvieron tierra y casa precaria, pero que con tenacidad y valentía formaron familias y lugares florecientes. Ustedes, con los medios de la modernización, más trabajo, educación e inspiración, podrán crear un futuro distinto, con nuevas y valiosas historias, y los pueblos no morirán, ni sus benefactores serán olvidados. Mi profundo y sentido reconocimiento a fundadores y maestros, pobladores de ayer y de hoy, a los colaboradores silenciosos que aportan y apoyan la educación en zonas alejadas de la ciudad. Señores, gracias por vuestra presencia y por vuestro silencio. Momento irrepetible, lleno de magia, en medio de una naturaleza pródiga para el turismo a descubrir. 120 años, Escuela 459, orgullosa herencia del pasado. El presente y el futuro nos necesita a todos para colocarla en el pedestal de la gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, le decimos a la profesora Estela Maris Vicentín, no que se quede, que reciba un recordatorio que trajo el profesor Estela Maris Vicentín para hacer entrega, que quedará en la escuela, y una réplica a la directora María Teresa Cardoso. Por favor, ahí colaboramos para que pueda hacer entrega de ese recordatorio la profesora Estela Maris Vicentín a la directora María Teresa Cardoso. Ahí está, muchísimas gracias. Una para la escuela y una réplica quedará precisamente en manos de la directora. En la continuidad de este acto de celebración, gracias, en este acto de celebración invitamos
a la señora directora del establecimiento educativo, María Teresa Cardoso, a dirigirnos en medio de toda esta emoción que se va suscitando en la conmemoración de los 120 años. Ahí dejará esa réplica. Invitamos, reitero, a la señora directora María Teresa Cardoso a que nos dirija unas palabras por estos 120 años de la Escuela José Domingo de Coto.